Hola a todos. En el día de hoy, vamos a abordar un tema sumamente importante y preocupante en el ámbito empresarial, la corrupción. A lo largo de este vídeo, vamos a explorar distintos aspectos de este fenómeno, desde sobornos a funcionarios hasta la falta de ética empresarial. Sin más preámbulos, comencemos. La práctica de sobornar a funcionarios con el fin de obtener ventajas comerciales es un ejemplo de corrupción empresarial que ha afectado a numerosos países en todo el mundo. En este tipo de situaciones, las empresas ofrecen pagos ilegales a funcionarios gubernamentales a cambio de obtener contratos, licencias, permisos o cualquier otra forma de ventaja competitiva. Un ejemplo conocido de soborno a funcionarios es el caso de la empresa brasileña Odebrecht. Esta compañía se vio involucrada en un escándalo de corrupción a gran escala que afectó a varios países de América Latina. Odebrecht admitió haber pagado sobornos a funcionarios de alto nivel en distintas naciones para asegurar contratos de obras públicas. Los sobornos a funcionarios no solo perjudican la economía y el desarrollo de un país, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y fomentan un entorno empresarial poco ético. Además, estas prácticas pueden afectar la competencia justa y provocar distorsiones en el mercado. Para combatir este problema, se han implementado medidas como la promoción de la transparencia, la creación de mecanismos de denuncia de corrupción, la aplicación de sanciones legales y el fortalecimiento de la integridad institucional. Es importante destacar que la corrupción empresarial no solo perjudica a los países en desarrollo, sino que también afecta a economías más desarrolladas. La cooperación internacional y la adopción de estándares éticos sólidos son fundamentales para prevenir y combatir este tipo de corrupción en el ámbito empresarial. Las prácticas corruptas en contratos y licitaciones empresariales se refieren a acciones fraudulentas realizadas por empresas con el objetivo de obtener contratos o licitaciones de manera deshonesta. Estas prácticas pueden incluir la manipulación de procesos de licitación, el favoritismo hacia ciertos proveedores o la colusión entre empresas para controlar los precios y eliminar la competencia. Un ejemplo emblemático de esta corrupción es el caso de la constructora española FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, en España. En 2009, se descubrió que la empresa había estado participando en un esquema de corrupción en el que pagaba sobornos a funcionarios para obtener contratos públicos. Esto implicaba inflar los costos de los proyectos y repartir los beneficios ilícitos entre los involucrados. Las prácticas corruptas en contratos y licitaciones empresariales afectan gravemente la economía de un país. Estas acciones generan ineficiencias, incrementan los costos de los proyectos y limitan la capacidad de las empresas honestas para competir en igualdad de condiciones. Para combatir esta corrupción, es fundamental fortalecer los mecanismos de transparencia en los procesos de licitación, promover la participación ciudadana en la vigilancia de estos procedimientos, implementar auditorías rigurosas y aplicar sanciones severas a quienes sean encontrados culpables de prácticas corruptas. Además, es importante fomentar una cultura de integridad y ética empresarial, donde las empresas se comprometan a actuar de manera transparente y responsable en todas sus operaciones comerciales. En resumen, las prácticas corruptas en contratos y licitaciones empresariales erosionan la confianza en los procesos de adquisición, afectan la competencia leal y tienen un impacto negativo en la economía en general. Es fundamental implementar medidas rigurosas para prevenir y sancionar este tipo de corrupción en el ámbito empresarial. El fraude y la falsificación de documentos en transacciones comerciales son prácticas corruptas que involucran la manipulación de información financiera, facturas, contratos u otros documentos con el propósito de obtener beneficios económicos ilegítimos. Un ejemplo destacado de este tipo de corrupción es el caso de la empresa alemana Volkswagen VW. En 2015, se descubrió que VW había utilizado un software diseñado para manipular las emisiones de gases contaminantes en sus vehículos durante las pruebas de cumplimiento ambiental. Esta acción constituyó un fraude masivo, ya que la empresa engañó a las autoridades reguladoras y a los consumidores al presentar información falsa sobre el nivel de contaminación de sus automóviles. El fraude y la falsificación de documentos en transacciones comerciales no solo dañan la reputación de las empresas involucradas, sino que también tienen consecuencias negativas para la sociedad en general. Estas prácticas distorsionan la información económica, socavan la confianza en los mercados y pueden tener impactos ambientales y de salud perjudiciales. Para abordar este problema, es esencial fortalecer los sistemas de auditoría y control financiero, implementar mecanismos de verificación independientes y promover la transparencia en las transacciones comerciales. Además, las empresas deben establecer políticas internas sólidas que promuevan la ética y la integridad en todas las actividades financieras y comerciales. También es importante que los gobiernos y las autoridades reguladoras refuercen la supervisión y apliquen sanciones apropiadas a aquellos que sean responsables de fraude y falsificación de documentos. La cooperación entre las entidades públicas y privadas es esencial para prevenir y detectar este tipo de corrupción en el ámbito empresarial. La corrupción en las relaciones laborales y la contratación de personal se refiere a prácticas ilícitas llevadas a cabo por empresas en el ámbito de la contratación, promoción y condiciones laborales de sus empleados. Estas prácticas pueden incluir el nepotismo, la venta de puestos de trabajo, la discriminación en la contratación y la explotación laboral.
Un ejemplo común de corrupción en las relaciones laborales es cuando una empresa contrata a familiares o amigos de los empleados existentes, sin tener en cuenta los méritos o cualificaciones necesarios para el puesto. Esto crea un ambiente injusto y limita las oportunidades para candidatos más calificados. Otro ejemplo es el caso de empresas que exigen sobornos o pagos ilícitos a los solicitantes de empleo como condición para ser contratados. Estas prácticas son especialmente perjudiciales, ya que niegan igualdad de oportunidades a aquellos que no pueden permitirse pagar dichos sobornos. La corrupción en las relaciones laborales y la contratación de personal no solo afecta a los individuos, sino también a la productividad y al clima laboral en general. Socava la confianza en las empresas y genera descontento entre los empleados, lo que puede tener repercusiones negativas en la calidad del trabajo y la eficiencia organizativa. Para prevenir la corrupción en las relaciones laborales y la contratación de personal, es fundamental establecer políticas de contratación transparentes y basadas en el mérito. Las empresas deben promover la igualdad de oportunidades y garantizar que todos los candidatos sean evaluados de manera justa y objetiva. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para aquellos que deseen reportar prácticas corruptas en el ámbito laboral. Esto puede incluir líneas de denuncia confidenciales y la protección de los denunciantes contra represalias. En última instancia, promover una cultura de ética empresarial y responsabilidad social corporativa es fundamental para erradicar la corrupción en las relaciones laborales y la contratación de personal, y fomentar un ambiente laboral justo y equitativo. El uso de influencias y el tráfico de influencias en el ámbito empresarial se refiere a la manipulación indebida de relaciones y contactos para obtener contratos o beneficios comerciales de manera injusta. En estas situaciones, las empresas aprovechan las conexiones políticas, sociales o personales para obtener ventajas sobre sus competidores y obtener contratos lucrativos. Un ejemplo destacado de este tipo de corrupción es cuando una empresa se beneficia de la relación cercana o influencia con funcionarios gubernamentales o personas clave en la toma de decisiones. Estos funcionarios o individuos influyentes pueden facilitar el acceso a contratos o favorecer a una empresa en detrimento de otras que podrían ser más idóneas para el proyecto. El tráfico de influencias también puede involucrar el intercambio de favores, donde las empresas ofrecen beneficios personales o económicos a personas influyentes a cambio de obtener contratos o ventajas comerciales. Esto distorsiona la competencia justa y puede perjudicar la transparencia y la eficiencia en los procesos de toma de decisiones. Para combatir este tipo de corrupción, es necesario promover la transparencia en los procesos de contratación y establecer salvaguardias estrictas para prevenir el uso indebido de influencias. Además, es importante implementar reglamentos y políticas que promuevan la equidad y la competencia leal en la adquisición de contratos. Las instituciones públicas y privadas deben establecer mecanismos de control y supervisión efectivos para detectar y sancionar el tráfico de influencias. También se deben establecer sanciones legales y consecuencias significativas para aquellos que sean encontrados culpables de utilizar influencias indebidas. Es fundamental fomentar una cultura empresarial basada en la meritocracia, donde las empresas sean evaluadas y seleccionadas por su capacidad, experiencia y calidad de servicios, en lugar de por sus conexiones o influencias. La evasión de impuestos y el fraude fiscal por parte de empresas se refieren a prácticas ilícitas destinadas a evitar el pago total o parcial de impuestos correspondientes a las actividades comerciales. Estas prácticas pueden incluir la manipulación de registros contables, la ocultación de ingresos, la transferencia de fondos a paraísos fiscales o la utilización de esquemas de evasión fiscal. Un ejemplo destacado de evasión de impuestos es el uso de estructuras corporativas complejas y ubicación en países con bajos impuestos para minimizar la carga tributaria. Algunas empresas establecen subsidiarias o filiales en jurisdicciones con leyes fiscales más favorables con el objetivo de reducir su responsabilidad fiscal. El fraude fiscal, por su parte, puede involucrar la manipulación de facturas, la falsificación de documentos contables o la subdeclaración de ingresos y gastos. Estas acciones ilegales permiten a las empresas reducir artificialmente su base imponible y evadir el pago de impuestos legítimos. La evasión de impuestos y el fraude fiscal por parte de empresas tienen graves consecuencias para las economías y sociedades en general. Estas prácticas disminuyen los ingresos fiscales disponibles para invertir en infraestructuras, educación, salud y otros servicios públicos esenciales. Además, generan una carga fiscal desigual para los ciudadanos y distorsionan la competencia en el mercado. Para combatir este tipo de corrupción, es fundamental fortalecer la legislación fiscal, mejorar la transparencia en la presentación de informes financieros y promover la cooperación internacional en la lucha contra la evasión de impuestos. También se requiere una mayor supervisión y control por parte de las autoridades fiscales para detectar y sancionar a las empresas que se dedican a prácticas de evasión y fraude fiscal. Es esencial que las empresas adopten una cultura de responsabilidad fiscal y ética empresarial, cumpliendo con sus obligaciones tributarias de manera justa y transparente.
Asimismo, se deben implementar mecanismos para fomentar la educación y conciencia sobre la importancia de la contribución fiscal y sus beneficios para el desarrollo sostenible de las sociedades. En resumen, la evasión de impuestos y el fraude fiscal por parte de empresas privan a los países de recursos vitales, distorsionan la competencia y perjudican a la sociedad en general. La implementación de políticas fiscales efectivas y la promoción de una cultura de responsabilidad fiscal son fundamentales para combatir esta forma de corrupción en el ámbito empresarial. La corrupción en el sistema de suministro y adquisiciones empresariales se refiere a prácticas corruptas que tienen lugar durante los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de empresas. Estas prácticas pueden incluir el soborno a proveedores, la manipulación de concursos de licitación, el uso de información privilegiada y el desvío de fondos destinados a compras. Un ejemplo común de corrupción en el sistema de suministro y adquisiciones es cuando una empresa recibe sobornos o comisiones ilícitas de proveedores a cambio de seleccionarlos como proveedores preferidos o inflar los precios de los bienes y servicios adquiridos. Esto afecta negativamente la competencia justa y aumenta los costos de adquisición, lo que puede repercutir en los consumidores y en las finanzas de la empresa. Otro ejemplo es la manipulación de concursos de licitación, donde se establecen condiciones injustas o se filtran información privilegiada para favorecer a un proveedor específico. Esto limita la competencia y priva a otras empresas de la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. Para abordar la corrupción en el sistema de suministro y adquisiciones empresariales, es fundamental promover la transparencia y la competencia justa en estos procesos. Las empresas deben establecer políticas claras de ética y anticorrupción, y llevar a cabo una debida diligencia en la selección y evaluación de proveedores. Además, las autoridades y organismos reguladores deben establecer mecanismos de supervisión y control efectivos para prevenir y detectar prácticas corruptas en los procesos de adquisición. Esto puede incluir la implementación de auditorías independientes, la promoción de la denuncia de irregularidades y la imposición de sanciones severas a los infractores. El lavado de dinero a través de empresas y negocios ilícitos se refiere a la práctica de ocultar el origen ilícito de fondos mediante su canalización a través de actividades empresariales legales. Esto implica convertir el dinero obtenido de actividades ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, el fraude o el contrabando, en apariencia de ganancias legítimas. Un ejemplo común de lavado de dinero es el uso de empresas ficticias o falsas para disfrazar los ingresos ilegales. Estas empresas pueden crear una apariencia de actividad comercial legítima, emitiendo facturas falsas, generando transacciones ficticias o simulando contratos y acuerdos comerciales. Otro ejemplo es el uso de negocios ilícitos, como casinos, casas de cambio, negocios de fachada o actividades no reguladas, para mezclar los fondos ilícitos con los ingresos legítimos. Estas actividades proporcionan una apariencia legal a los fondos obtenidos de manera ilegal, dificultando su detección por parte de las autoridades. El lavado de dinero a través de empresas y negocios ilícitos tiene graves consecuencias, ya que permite a los delincuentes beneficiarse de sus actividades ilegales y perpetuar el ciclo del crimen. Además, socava la integridad del sistema financiero y la economía en general, al distorsionar la competencia y facilitar la financiación de actividades delictivas. Para combatir el lavado de dinero, se requiere una cooperación efectiva entre los sectores público y privado. Las instituciones financieras deben implementar estrictos controles de debida diligencia para identificar y reportar transacciones sospechosas. También deben mejorar la capacidad de detección y monitoreo de actividades financieras ilícitas. Las autoridades gubernamentales deben fortalecer la legislación y las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero, asegurando una supervisión adecuada y la aplicación de sanciones proporcionales a quienes participen en estas prácticas. Asimismo, es esencial fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, promoviendo el intercambio de información y la asistencia mutua entre países para detectar y desmantelar redes de lavado de dinero transnacionales. En conclusión, el lavado de dinero a través de empresas y negocios ilícitos permite a los delincuentes ocultar y legitimar los fondos obtenidos de manera ilegal. La implementación de medidas de control financiero, el fortalecimiento de la legislación y la cooperación entre los actores involucrados son fundamentales para prevenir y combatir esta forma de corrupción en el ámbito empresarial. Las prácticas de competencia desleal basadas en corrupción se refieren a acciones fraudulentas y corruptas llevadas a cabo por empresas con el fin de obtener una ventaja injusta sobre sus competidores en el mercado. Estas prácticas distorsionan la competencia justa y afectan negativamente a otras empresas y al propio mercado. Un ejemplo común de competencia desleal basada en corrupción es el soborno a funcionarios o empleados de otras empresas para obtener información confidencial, secretos comerciales o contratos exclusivos. Estas acciones ilícitas permiten a la empresa corrupta acceder a conocimientos privilegiados o beneficiarse de información estratégica, lo que le da una ventaja competitiva injusta sobre sus competidores. Otro ejemplo es el uso de prácticas de dumping, que implica la venta de productos o servicios por debajo de su costo real con el fin de eliminar a la competencia y obtener un dominio del mercado.
Estas acciones ilegales pueden incluir el incumplimiento de regulaciones, evasión de impuestos, uso de trabajo esclavo u otras prácticas no éticas para reducir los costos de producción y ganar una mayor cuota de mercado. Para combatir las prácticas de competencia desleal basadas en corrupción, es necesario fortalecer las leyes y regulaciones que protegen la competencia justa en el mercado. Las autoridades de competencia deben implementar mecanismos de supervisión y sanciones efectivas para prevenir y castigar estas prácticas. Además, es importante promover la transparencia y la ética en el entorno empresarial, fomentando la adhesión a estándares de responsabilidad corporativa y conducta empresarial responsable. Esto implica establecer códigos de ética, programas de cumplimiento y mecanismos de denuncia interna para detectar y prevenir prácticas de competencia desleal. La educación y concientización también juegan un papel fundamental en la lucha contra la competencia desleal basada en corrupción. Es necesario promover la comprensión de los principios de competencia justa y la importancia de la ética empresarial en el desarrollo sostenible de los mercados. En resumen, las prácticas de competencia desleal basadas en corrupción distorsionan la competencia justa y perjudican a otras empresas y al mercado en general. La implementación de leyes y regulaciones sólidas, así como la promoción de la ética empresarial y la transparencia, son esenciales para prevenir y combatir esta forma de corrupción en el ámbito empresarial.